Es importante que continuemos con las lecciones que estamos tratando. Ahora estamos justamente en la lección número 10 del curso básico para las relaciones de familia. Y el título que consideraremos en los próximos minutos es el tamaño de la familia. Y creo que ese es un tema que a todos nos compete de una u otra manera. Y queremos introducirnos con una cita del Espíritu de Profecía en Hogar Cristiano, página 143, donde se nos habla de los hijos como el tesoro que nos ha sido confiado. Los hijos son confiados a sus padres como un cometido precioso, que Dios requerirá un día de sus manos. Debemos dedicar a su preparación más tiempo, cuidado y oración. Necesita que les demos más instrucción de la clase apropiada. Recordad que vuestros hijos e hijas son miembros más jóvenes de la familia de Dios. Él los confió a vuestro cuidado a fin de que los eduquéis para el cielo. Tendréis que darle cuenta de la manera en que cumplís vuestro encargo sagrado. Fíjense qué importante es el pensamiento incluido en estas dos citas que acabamos de leer. Los hijos han sido confiados. No son propiedad de los padres. Los hijos son propiedad de Dios. Él nos da el privilegio, la bendición de tenerlos, con un propósito final de educarlos para la honra y la gloria de Dios y convertirse en súbditos del reino de los cielos. Así que punto 1, no nos pertenecen, solo se nos confían. Y se nos dice que el Señor requiere informe y Él lleva registro del modo en que tratamos y nos conducimos con los hijos, porque son los miembros más jóvenes de la familia de Dios. Recordemos Efesios capítulo 3 cuando analizábamos la familia en los cielos y la familia en la tierra. Hay padres que sin considerar si pueden o no atender con justicia a una familia grande, llenan sus casas de pequeñuelos desvalidos y que dependen por completo del cuidado y la instrucción de sus padres. Este es un perjuicio grave, no solo para la madre, sino para sus hijos y para la sociedad. Los padres deben tener siempre presente el bien futuro de sus hijos. No deben verse obligados a dedicar cada hora al trabajo pesado a fin de proveer lo necesario para la vida. Antes de aumentar su familia deben considerar si al traer hijos al mundo habrían de glorificar a Dios o deshonrarle. Deben procurar glorificar a Dios por su unión desde el principio y durante cada año de su vida matrimonial. Fíjense qué importante es esta declaración. Este testimonio nos dice que el tener un hijo no es el resultado del azar, de la casualidad o de las circunstancias. No debe ser. Aquí se nos dice que tiene que considerarse el número de hijos que se pueden tener en función de la capacidad de cuidado y de beneficios que se puede obtener. Así que no se da al azar el nacimiento de niños. Ahora aquí se nos habla de que hay que considerar a la madre, al padre y a los hijos. El padre, si realmente puede sostener a esos hijos, o si tiene que trabajar tanto día y noche para poder sostenerlos que no puede dedicarles la atención. Eso es un error. Ahora vamos con la madre. En vista de la responsabilidad que incumbe a los padres, ellos deben considerar cuidadosamente si al traer hijos a la familia es lo que más conviene. Así que el padre y la madre tienen que hablar y decidir si realmente es lo más conveniente en ese momento tener más hijos. No deben ser el fruto de la casualidad.
Aquí se nos dice claramente, en vista de la responsabilidad que incumbe a los padres, ellos deben considerar cuidadosamente, no superficialmente, no banalmente, si el traer hijos a la familia es lo que más conviene. Ahora vamos con las preguntas que hay que hacerse. ¿Tiene la madre suficiente fuerza para cuidar de sus hijos? ¿Y puede el padre ofrecer las ventajas que amoldarán y educarán correctamente al niño? Así que una pregunta para el padre, una pregunta para la madre. ¿Está la madre en situación de educar correctamente a sus hijos? ¿Está el padre en condiciones de proveer todo lo necesario para ese hijo? ¿Cuán poco se tiene en cuenta el destino del niño? Solo se piensa en satisfacer la pasión y se imponen a la esposa y madre cargas que minan su vitalidad y paralizan su fuerza espiritual. Con la salud quebrantada y el ánimo abatido, se ve rodeada de un pequeño rebaño al cual no puede atender como debiera. Y eso es interesante. Cuando se tiene un gran número de hijos, no los puedes atender a todos como deberías hacerlo, porque no, es que no te alcanza el tiempo ni las circunstancias, careciendo de la instrucción que debieran recibir. Los niños crecen para deshonrar a Dios y comunicar a otros lo malo de su propia naturaleza, y así se forma un ejército al cual Satanás maneja como quiere. Así que hay que considerar dos principios básicos. ¿Se puede? ¿Estamos en condiciones? Y hay que pensarlo, nos dice aquí, cuidadosamente. Se hablaba de la salud de la madre y queremos para ello considerar la palabra del Señor en Levítico, capítulo 12. Y aquí tenemos un principio muy interesante en las Sagradas Escrituras. El capítulo 12 de Levítico nos habla de la purificación de la mujer después del parto. Y aquí encontramos la cuarentena como un elemento significativo que ha sido incluido aproximadamente a finales del siglo XIX en el mundo occidental, cuando lo tenemos en el tercer libro de la Biblia. Y es interesante que esta cuarentena, la tenemos descrita en los versículos 2 y 4, se nos dice claramente que durante esos 40 días, están divididos en dos partes, los 7 días y los 33 días, se nos habla claramente que estaba en reposo, en descanso total. Si tenía también una hija, en ese caso se extendían los días de descanso y después se presentaba delante del santuario. Así que hay una gran consideración, no solamente por el hecho de concebir, sino también después de la concepción. Así que no solamente considerar la fuerza de la madre, su capacidad física, su condición física, hay otros factores que deben considerarse. Dice en Hogar Cristiano 145, Dios quiere que los padres actúen como seres racionales y vivan de tal manera que cada hijo reciba la debida educación y que la madre tenga fuerza y tiempo para emplear sus facultades mentales en la disciplina de sus pequeñuelos, a fin de que sean dignos de alternar con los ángeles. Ella debe tener valor para desempeñar noblemente su parte y hacer su obra en el temor y amor de Dios, a fin de que sus hijos resulten en bendición para la familia y la sociedad. Así que el traer los hijos al mundo no es un acto de la casualidad, no debe ser el resultado de la pasión, sino que debe ser un acto racional, porque se nos dice que debe considerarse seriamente.
Ya habíamos analizado varias cuestiones que debían considerarse. 1. Si el padre puede mantener a la madre y a los hijos. 1. 2. Si la madre puede físicamente tener o mantener esos hijos. 3, que hemos considerado hasta ahora. Los hijos deben recibir educación, cuidado y atención. ¿Se puede dar esto? Así que esto hay que reflexionarlo racionalmente, nos dice el testimonio. Dice más, el esposo y padre debe considerar todas estas cosas, no sea que su esposa se vea recargada y así abrumada de abatimiento. Debe procurar que la madre de sus hijos no se vea en situación tal que no pueda atender con justicia a sus numerosos pequeñuelos y darles la debida preparación. Si la madre no puede atender un número específico de niños, eso hay que pensarlo. No después que se tienen que decir, oh, es que no puede. Aquí dice que si no se puede, no se deben tener. Porque todos tienen el derecho al cuidado necesario. Los padres no deben aumentar sus familias más ligero de lo que pueden cuidar y educar debidamente a sus hijos. El que haya año tras año un niño en los brazos de la madre significa una gran injusticia para ella. Es una injusticia para la madre. Así lo dice el espíritu de profecía. Año tras año. Reduce y a menudo destruye para ella el placer social y aumenta la miseria doméstica porque no puede hacer otra cosa. Priva a sus hijos del cuidado, de la educación y de la felicidad que los padres tienen el deber de otorgarles, porque está tan agobiada que no puede prestarle la misma atención, cuidado a cada uno de sus hijos, porque obviamente ni el tiempo, ni las fuerzas, ni las posibilidades alcanzan. Y se dice que es una injusticia. Los padres deben considerar con calma cómo han de proveer para sus hijos. Así que antes de tener hijos hay que pensar que hay que proveer. No después que los tienen, antes. No tienen derecho de traer al mundo hijos para que sean una carga para otros. No tienen el derecho. ¿Tienen una ocupación con la cual pueden contar para sostener a una familia sin que necesiten ser una carga para otros? ¿Su fluidez económica, su salario, sus entradas, le permiten tener otro hijo más? ¿Que puedan mantener, educar, cuidar? Si la respuesta es no, no pueden tener más hijos. Si no la tienen, y ahora es muy grave lo que pone, si no la tienen, cometen un crimen. Cometen un crimen al traer a este mundo hijos que sufran por falta de cuidados, alimentos y ropas convenientes. Si no podemos proveer a nuestros hijos lo que se necesita, es un crimen haberlos traído al mundo. Fíjense cuán grave es esta declaración. Los que carecen seriamente de tino comercial y que son los menos preparados para progresar en el mundo, llenan generalmente sus casas de hijos, mientras que por lo común los hombres capacitados para adquirir propiedades no tienen más hijos de los que pueden atender debidamente. Los que no están preparados para atenderse a sí mismos no debieran tener hijos. Fíjense qué interesante. Si no se pueden cuidar a sí mismos, administrarse a sí mismos y cubrir sus necesidades propias, no pueden tampoco tener hijos, porque no van a ser capaces de dar a otros lo que ellos mismos no tienen. Muchos que apenas pueden vivir cuando están solteros, deciden casarse y criar una familia. Cuando saben que no tienen con qué
sostenerla. Y lo peor es que no tienen ningún gobierno de su familia. Toda su conducta en la familia se caracteriza por hábitos de negligencia. No ejercen ningún dominio propio y son apasionados, impacientes e inquietos. Cuando los tales aceptan el mensaje, les parece que tienen derecho a la ayuda de sus hermanos más prudentes y pudientes. Y si no se satisfacen sus expectativas, se quejan de la Iglesia y lo acusan de no vivir conforme a su fe. ¿Quiénes deben sufrir en este caso? ¿Se debe desangrar la causa de Dios y agotar su tesorería para cuidar de estas familias pobres y numerosas? No. Los padres deben ser los que sufran. Por lo general, no sufrirán mayor escasez después de aceptar el sábado que antes. Usar el número de hijos para obtener beneficios económicos, aquí se nos dice que está censurado por el espíritu de profecía. Los hijos que uno tiene son responsabilidad suya delante de Dios. Y es el más sagrado deber cuidar de ellos. Nadie más es responsable. No se puede ceder esa responsabilidad. Y debe hacerse todo lo que humanamente es posible para preservarlos, cuidarlos y atenderlos. Y si no se puede, no hay que tenerlos. Hay que poner la razón sobre la pasión. Al enviar misioneros a países lejanos, deben elegirse hombres que sepan economizar, que no tengan familias grandes y que comprendiendo la brevedad del tiempo y la gran obra que debe realizarse, no llenarán de hijos sus casas y sus manos, sino que se mantendrán tan libres como les sea posible, de cuánto desviaría su ánimo de la gran obra que les toca hacer. La esposa, si es consagrada y tiene libertad para hacerlo, puede, trabajando al lado de su esposo, realizar tanto como él. Dios ha bendecido a la mujer con talentos que debe usar para glorificarle, conduciendo a él a muchos hijos e hijas. Pero son muchas las que, pudiendo trabajar con eficiencia, se ven sujetas al hogar para atender a sus pequeñuelos. Y aquí tenemos una escala de valores o de prioridades y debe tomarse claramente en cuenta. Y eso es realmente una actitud personal que en cada hogar debe decidirse y que cada familia debe tomar posición al respecto. Quiera el Señor ayudarnos a tener una mayor comprensión de la importancia de racionalizar el número de hijos que se tienen. Debe limitarse a las posibilidades de cuidado, a las posibilidades de asistencia, de educación y de atención que tanto el padre como la madre pueden dar. Los hijos no nos pertenecen, no se nos confían, se nos entregan en usufructo para criarlos para la honra y la gloria de Dios. Así que quiera el Señor ayudarnos a tener una visión más completa y detallada de este elemento que es tan importante para nosotros. La religión en la familia, y vamos a proceder ahora a un tema que no estaba en el listado de la invitación, que es el tema número 13, y nos habla de la religión en la familia, y lo vamos a conectar precisamente con este mismo principio de los hijos. Y vamos a introducir una breve pausa para volver en unos minutos.